En 1994, apareció un programa que parecía pequeño, casi inocente. Un navegador, una simple ventana para entrar a Internet. Pero en los pasillos de Microsoft, Netscape no era una ventana, era una grieta en el muro. Porque si la gente empezaba a vivir dentro del navegador, entonces Windows dejaba de ser el suelo firme del imperio y se convertía en apenas una baldosa más. El peligro no era que Netscape vendiera software. El peligro era que redefiniera el centro del mundo digital. Y cuando un imperio siente que el eje se mueve bajo sus pies, no reacciona con calma. Reacciona como si escuchara pasos en la oscuridad. Al principio, Microsoft no entendió del todo lo que venía. Internet parecía una corriente nueva entre muchas otras, una novedad brillante en un mercado acostumbrado a los fuegos artificiales. Pero el 26 de mayo de 1995, Bill Gates escribió un memo que sonó como una alarma de evacuación. Lo llamó The Internet Tidal Wave. No hablaba de una moda, hablaba de una marea. Y una marea no pide permiso. Entra, arrastra y cambia la forma de la costa. En ese instante, Microsoft comprendió que la web no era un complemento del negocio. Era una amenaza existencial. Si el navegador se convertía en la plataforma principal, Windows corría el riesgo de perder su corona. Y entonces comenzó la contraofensiva. La respuesta tuvo un nombre conocido: Internet Explorer. Pero su verdadera fuerza no estaba en sus botones, ni en su velocidad, ni en su elegancia. Su fuerza estaba en el lugar desde donde descendía. Explorer no llegaba solo, llegaba montado sobre Windows 95, como un pasajero que en realidad era dueño del tren. Microsoft entendió algo brutalmente simple: quien controla el sistema operativo controla la puerta de entrada. Y quien controla la puerta no necesita pedir atención, porque puede imponer presencia. No hacía falta seducir al usuario si podías esperarlo ya sentado en su escritorio. Ahí estuvo el núcleo de la batalla. Netscape competía con un producto. Microsoft competía con una arquitectura de distribución. Windows no era solo software, era una autopista privada con millones de coches obligados a pasar por el mismo peaje. El Departamento de Justicia lo vio con claridad. La posición dominante de Windows no era una ventaja más, era una infraestructura de poder. Desde ahí, Microsoft podía integrar Explorer, restringir a fabricantes, apretar socios clave y torcer el flujo natural del mercado. Netscape no peleaba únicamente contra otro navegador. Peleaba contra una fortaleza que había aprendido a disfrazar sus murallas de comodidad. Entre 1996, la estrategia dejó de ser teoría y se volvió mecanismo. Internet Explorer empezó a distribuirse con Windows de una forma que lo hacía visible, persistente, casi inseparable del paisaje. No era un programa más. Era una presencia pegada a la experiencia básica de usar una computadora. Y en los mercados tecnológicos, el primer gesto importa más de lo que parece. La opción predeterminada no es una sugerencia amable, es una corriente invisible que empuja millones de decisiones pequeñas. Microsoft convirtió esa corriente en un arma silenciosa. Cuando el usuario encendía su PC, la carrera ya había empezado, y uno de los corredores había salido varios metros adelante. Luego vinieron los fabricantes de computadoras, los OEMs, esos nombres que para el público eran cajas y logotipos, pero para Microsoft eran canales vitales. Quien define qué ve el usuario al abrir una máquina nueva define, en parte, qué creerá normal. Y Microsoft apretó esos canales con precisión quirúrgica. Limitó cambios en el escritorio, restringió la forma en que podían mostrarse alternativas, y dejó claro que desviarse del guión tenía costo. La lógica era seca, casi glacial. Si el consumidor recibe una máquina inclinada hacia Explorer, la elección ya llega herida. Netscape no tenía que perder por inferioridad. Bastaba con que llegara tarde a una puerta ya cerrada. La presión no terminó en el mundo Windows. También alcanzó a Apple, un territorio menor en cuota, pero crucial como ruta de escape.
Si existía una experiencia distinta, un ecosistema donde Netscape pudiera respirar, ese aire resultaba peligroso para Redmond. Según el caso, Microsoft buscó que Explorer fuera el navegador por defecto y usó su relación con Office como palanca. Y ahí la historia se vuelve especialmente oscura. Porque Office no era una simple aplicación, era una pieza esencial para seguir siendo relevante. Convertir esa necesidad en herramienta de disciplina comercial fue como apoyar una mano fría sobre el hombro de un socio y recordarle, en voz baja, quién pagaba la luz. También estaban los proveedores de Internet, los ISP, guardianes discretos de una época en la que la web todavía tenía sonido de módem y paciencia de reloj viejo. En los 90, la mayoría de los usuarios no salía a buscar navegadores como hoy se descargan aplicaciones en segundos. El navegador llegaba con la PC, con el proveedor o con ambos. Ese detalle, que suena doméstico, era en realidad el mapa del poder. El canal no era accesorio, era el campo de batalla. Netscape seguía siendo conocido, incluso admirado. Pero su oxígeno estaba siendo drenado desde los puntos de acceso. Y una empresa puede tener buena reputación durante un tiempo, lo que no puede soportar es una hemorragia invisible. La maniobra más profunda fue borrar la frontera entre el navegador y el sistema operativo. Explorer no solo venía incluido, fue integrado de tal manera que quitar ciertas piezas podía desestabilizar Windows. Esa fusión era estratégica. Si el navegador se vuelve parte del esqueleto del sistema, entonces el rival ya no compite por preferencia, sino contra la anatomía mismo del producto dominante. Microsoft convirtió una decisión comercial en una cuestión estructural. Ya no se trataba de elegir entre dos puertas. Una de las puertas había sido soldada al edificio. Mientras tanto, Netscape empezó a sangrar en silencio. En 1997 registró una pérdida trimestral de $88 millones y una pérdida anual de $115 millones. Un año antes había sido rentable. Los ingresos todavía existían, el mercado seguía creciendo, la web avanzaba como una ciudad levantándose a toda velocidad. Pero Netscape ya no podía capturar ese crecimiento con suficiente fuerza para sostenerse. La demanda no había muerto. Lo que estaba muriendo era la capacidad de convertir esa demanda en supervivencia. Los números no eran simples cifras. Eran un termómetro helado pegado a la frente de una empresa que empezaba a entender que estaba peleando una guerra con munición prestada. Porque esa fue la asimetría fatal. Microsoft podía regalar Explorer y financiar esa ofensiva con el dinero que seguía brotando de Windows. Netscape, en cambio, dependía mucho más del navegador como negocio autónomo. Uno combatía con una espada, el otro con una fábrica entera detrás. Y cuando un rival puede perder dinero durante más tiempo que tú puedes seguir respirando, la competencia deja de parecer un duelo y empieza a parecer una inundación. El juicio antimonopolio entre 1998 y 2000 terminó poniendo palabras legales a lo que el mercado ya intuía. No era solo agresividad comercial, era un patrón de monopolización. Atar Explorer a Windows, presionar fabricantes, condicionar socios, cerrar canales. Cada movimiento era una pieza del mismo tablero. Lo más importante era esto. El navegador no solo servía para visitar páginas. Empezaba a definir estándares, a orientar a desarrolladores, a moldear la próxima generación de software. Quien dominara esa capa no ganaba solo usuarios, ganaba influencia sobre el futuro. Y Microsoft lo entendió antes que muchos. Por eso defendió su posición con la frialdad de quien sabe que está protegiendo el corazón del reino. Al final, la caída de Netscape no fue únicamente la caída de una marca. Fue la caída de una ilusión. La ilusión de que en tecnología siempre triunfa el mejor producto. A veces triunfa quien controla la ruta, quien posee las llaves, quien convierte la distribución en destino. Bill Gates vio una marea y respondió levantando diques, cerrando compuertas y redibujando el cauce para que el agua siguiera alimentando su molino.
Netscape no perdió solo por lo que hizo. Perdió por el terreno sobre el que tuvo que correr. Y en esa carrera, el punto de partida ya estaba inclinado. Y hasta aquí llegamos. Por cierto, te cuento algo. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la criatura digital que armó este relato sobre navegadores, imperios y mareas. Y como todavía puedo tener algunas alucinaciones, o patinar en un dato, si notaste algún error, déjamelo en los comentarios y ponme a sudar circuitos. Si te gustó este viaje, suscríbete, dale like, y vuelve en el próximo video. Tal vez yo narre otra caída histórica, o tal vez cometa otro error glorioso que tú descubrirás antes que nadie.